que te encanta y encuentras esa respuesta, pero no quiere decir que va a ser la misma en 5 o 10 años. O sea, no quiere decir que nada de lo que sea ahorita de una forma ya es for life y entonces ya nada puede cambiar. Y no, no es así. Y eso es algo que se va también a ir contestando. Pues muy bien, voy a compartir pantalla, Cris, dame un momento para ponerla entonces aquí a la vista. Bueno, pues entonces, como ya comentaste, la palabra Ikigai, la razón de ser, y creo que aquí eh, a mí siempre me ha gustado y es muy propio de los servicios que ofrezco fuera de mi trabajo, ¿verdad? Como tú sabes, como FM Training, eh, hablo mucho de que me gusta no nada más a veces hablar desde un sentido práctico de las cosas, sino a veces entender un poquito algunos conceptos. Y por ejemplo, en este caso viene mucho al lugar que conozcas qué significa Ikigai y de dónde viene y dónde salió esto. Pues es una filosofía de vida, una palabra de origen japonés. Iki significa vida y Gai, originalmente cuando estaba esta palabra iniciando, el Gai iniciaba como la palabra Kai. Kai en japonés son las conchas y las conchas se consideran un elemento muy valioso en Japón. La palabra evoluciona y se hace Gai y entonces cuando dices vida y dices valioso, digamos que por ahí empiezas a entender el concepto. A veces, como tú sabes, en muchos idiomas las traducciones no son precisamente literales, ¿no? Pero empezamos a entender que Ikigai habla, como dice ahí, la razón de ser, propósito de tu vida, vida valiosa, conceptos como este. Este concepto es un concepto de muchos años de antigüedad. Realmente estamos hablando que más o menos viene, documentándote un poquito, te darás cuenta que viene desde los años 800 a los años 1100, donde se ubica en un periodo, ¿verdad?, de todas formas muy amplio, que surge este concepto. Y tiene muchas ramas donde hablan de pequeños ajustes, pequeñas, a lo mejor gente que le da, porque tiene muchos autores, tiene un autor de base, pero después hay personas que han escrito libros sobre esto y hacen abordaje del tema desde distintas perspectivas. Entonces, lo que vamos a buscar el día de hoy es que esta conversación englobe lo más esencial para que podamos transmitirle a mejor manera a la gente por dónde va esto. Y bien, entonces, primero entender que hay dos palabras que en ocasiones se usan como sinónimos, objetivos y propósitos. Y cuando en algunas pláticas, en algunos talleres, me ha tocado que estoy en un foro y les pregunto a la gente, ¿cuál es la diferencia entre objetivo y propósito? Suena un poco parecido y entonces algunas personas se encuentran, sí, me pueden dar la respuesta, otros tienen un poco de confusión porque mezclan un poco los elementos. La respuesta a esto es muy simple. Un objetivo es el qué y el propósito es para qué. Y si tú a una persona le preguntas cuáles son tus objetivos en la vida, o cuáles son tus objetivos en tu trabajo, o cuáles son tus objetivos en general, puede ser que te diga A, B o C objetivos. Pero enseguida le preguntas, ¿y para qué quieres esto? Entonces la respuesta se vuelve más profunda, ¿verdad? Porque ya no nada más es decir, objetivo, quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ir a este viaje, quiero conocer este país, quiero comprar una casa. Cualquier cosa de este tipo se vuelve un objetivo, pero cuando tú le preguntas, tu propósito es, ¿y por qué quieres ser doctor? Ahí es donde puedes encontrar, y ahorita mencionabas, cuando los papás están educando, y por qué esas preguntas del por qué de llevar a tus hijos a, ¿y por qué? Es súper útil y es parte de, ahora sí como un proceso medio de coacheo, ¿no? Donde le haces la pregunta y le tratas de sacar esa respuesta y el por qué. Y en medida que tú tengas claro para qué quieres ese objetivo, te va a facilitar mucho más que le des sentido o no y que establezcas tu plan de vida correcto para darle. Porque si tú no tienes una respuesta clara de para qué, simplemente te estás dejando llevar por el entorno social, por el entorno familiar, porque en la casa tuya, tus papás, las cosas han sido de cierta forma. Entonces, ¿por qué quieres ser doctor? Es que mi papá es doctor, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha tocado ver casos así, ¿verdad? Tú que atiendes tanta gente
y que dicen, no, es que en mi casa pues todos somos doctores. Sí, pero ¿tú por qué quieres ser doctor? No, pues porque en mi casa, a ver, me van a pasar la cartera de clientes, entonces, bueno, puede ser que, pero hay gente que rompe un poco con eso y dice, ¿sabes qué? No es que mis papás son esto, pero yo no quiero ser eso, yo quiero ser esta otra cosa y que ya se animan a romper un poquito con ese molde y ese patrón, ¿verdad? Que es un poco valiente, porque a veces la presión del entorno social familiar eh, es fuerte y entonces el que tú agarres tu rumbo y digas, no, soy congruente con lo que yo estoy sintiendo y me quiero ir por otro lado, pues esto es muy útil. Entonces, creo que el entender muy bien que objetivo y propósito pues son dos cosas que se conectan pero que no son lo mismo, no, es el principio de irle dando forma a esta conversación. Bien, entonces mencionaba que este concepto pues tiene su origen en Japón, más preciso en una población que se llama Ojimi en Okinawa. Y aquí hay algo que la gente puede encontrar en internet, en cualquier lado. Hay unas zonas que le llaman como no sé si el término correcto que voy a usar, pero es las zonas azules. Las zonas azules son 4 en el mundo que tienen una característica muy, muy particular y son las 4 regiones en el mundo que tienen el promedio de vida más alto, sí, en el mundo. La longevidad de sus habitantes es mayor que la media mundial, ¿no? Entonces, en particular, en este caso, Okinawa, pues es una, si no la más destacada, no lo recuerdo si es la más porque les mencionaba que son 4, pero hay mucho estudio en particular de lo que sucede aquí en esta población, porque empiezan a encontrar que tiene muchos elementos. De repente, entonces dicen, bueno, ¿qué sucede aquí con esta gente que vive, tiene un promedio de vida de 87 años? Me parece no estoy seguro si para los hombres y para las mujeres 83, pero por ahí, 87, 83 años con la mujer. Y estamos hablando que dicen, bueno, ¿qué sucede en esta comunidad? Que la gente vive más tiempo de lo que se vive normalmente. Entonces, muy lógico pensar y van a decir, bueno, pues seguramente comen algo distinto, cuidan mucho su alimentación. Y a la hora que empiezan a estudiar todo esto, dice, sí, efectivamente comen sano, ¿verdad? Son comunidades donde no están tan industrializadas, donde hay una comunidad que podemos imaginar, donde hay sembradíos, donde la comida es muy fresca, ¿verdad? Es muy del día y cosas así, y que por supuesto que no habría duda que esto ayuda en particular. Pero encontraron que hay más elementos importantes. Y es un poco difícil señalar en las diferentes culturas en el mundo qué es lo que sucede con la gente adulta, porque eh, es muy distinto lo que pasa en un país como Estados Unidos, lo que pasa con la gente de la tercera edad, a lo que pasa a lo mejor en algunos otros países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Y sin querer entrar en mucho detalle en esa parte, lo que sí viene al lugar es que la gente de la tercera edad, esta gente adulta, esta gente anciana, en esta comunidad, tiene un rol muy fuerte, tiene un rol y una responsabilidad de transmitir enseñanza a las generaciones siguientes. No son personas que están relegadas de la sociedad o del mundo o segmentadas para vivir a lo mejor en otro lugar o cosas de este tipo. No, estamos hablando que la gente adulta tiene una misión y son vistos como maestros de vida, son vistos como maestros en diferentes temas y entonces su compromiso es transmitir. Entonces tienen un rol activo por mucho tiempo y eso es muy relevante porque en ocasiones sabemos que los sistemas de retiro y todo habla que cuando tú llegas a cierta edad, pum, te retiras y entonces bye, a la flojera, al viaje, al relax o lo que sea. Aquí no, estamos hablando que conforme tú vas entrando en una etapa mucho más adulta, entonces vas adquiriendo nuevas responsabilidades con tu entorno y con tu sociedad. Entonces, hay elementos como estos, elementos como compartir, como vivir este concepto que está muy de moda, ¿verdad? Ahora en el mindfulness, de vivir mucho el aquí y el ahora, de no vivir en el rush, en el estrés, en la premura,
toda esta cultura occidental que es mucho de ¿para cuándo es esto? Para ayer. Esto es totalmente opuesto a cómo viven aquí. Aquí es tranquilo, aquí es despacio, aquí es pausado y es por más tiempo enseñar, por más tiempo este adulto involucrado, por más tiempo en comunidad. No es este rollo de cada quien así sus cosas, sino es mucho, mucho compartir. Entonces, creo que encontraron este tipo de factores que en mucho sentido, que obviamente que el tema de Ikigai, ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero no sé si hasta aquí me voy explicando más o menos. Vale. Entonces, bien, entrando un poquito entonces a detalle, y esto es aquí una de las partes ya donde mencionaba Cris sobre el tema de que si tienes por ahí, si lo quieres anotar, vamos a entender que esto tiene cuatro elementos básicos, ¿no? Para empezar a desmenuzar el Ikigai. Lo primero que tú tienes que tener identificado es qué es todo eso que tú amas hacer. Entra cualquier cosa que tú ames en la vida. No estamos hablando de que ames a las personas como tal, o amo a mis hijos, no, de lo que tú amas hacer. Y podemos hablar de cualquier cosa. Si tú amas hacer un deporte, si tú amas cantar, si tú amas dibujar, si tú amas escribir, si tú amas enseñar, si tú amas qué actividad es con la que tú te sientes más pleno. Eh, Hay tantas cosas, ¿verdad? Que ahorita me acordaba de, ¿te acuerdas de esa palabra que hice cuando estás en modo de flow, ¿no? Que cuando estás en flow, podrían irse horas y no te das cuenta porque pierdes la noción del tiempo, porque normalmente cuando tú estás disfrutando algo, entonces la correlación que tienes con el tiempo pues se rompe y entonces tú simple y sencillamente estás fluyendo en ese momento plenamente y entonces eso favorece. Y algo que yo he aprendido mucho al paso de los años es que colaboradores felices son colaboradores más productivos. Y una segunda cosa que me gusta mucho mencionar es que si un colaborador está conectado con todo esto, este sentido de lo que ama y lo pone al servicio de su vida, pues le va a dar más sentido. Y las empresas, todas las empresas pues están compuestas, claro que hay tecnología y hay robots y todo esto y cosas así, pero las empresas tienen personas. Y siempre he creído y siempre respaldo mucho el concepto de decir que antes que una persona sea el jefe, el gerente, el director, el supervisor, el ejecutivo, el agente, lo que sea, antes eres una persona. Antes eres un ser humano y las personas que integran las empresas primero tienen que ser tratadas como tales y hoy por eso las empresas es fabuloso porque hoy las empresas cada vez están comprendiendo más que el ser humano tiene una integridad, ¿verdad? Que es una misma persona y entonces las empresas empiezan a desarrollar eh, estrategias, por decirlo un poco técnico, ¿verdad? Estrategias para que la gente esté más feliz en su trabajo. Puede ser que le ponen servicios complementarios, le dan prestaciones especiales, le dan algún tipo de acceso a capacitación, de lo que sea, les ponen servicios recreativos, para que de alguna forma la gente conecte más con un mood, con un modo de estoy más contento y entiéndase que si soy una persona feliz, muy probablemente soy más productivo, porque no me imagino que una persona que esté deprimida o una persona que esté enojada, pues pueda ser igual de productiva que una que no lo está. Entonces, por eso entonces este primer elemento de tener identificado lo que amas, te diría que es lo primero que tienes que poner en esta lista. Hazte la lista de todas las cosas que amas. Oye, amo cantar, anótalo. Amo jugar fútbol, anótalo. Amo escribir, todo escríbelo, todo lo que tú amas, escríbelo y tenlo ahí en la mira. Después, si ya tienes claro todos estos elementos, viene un segundo punto que esto es muy relevante y este es le agrega un poco de complejidad. Ahorita voy a explicar un poco por qué. Y entiéndase que no es lo mismo decir difícil que decir complejo. Porque si yo te digo qué es lo que más te gusta hacer, puede ser que tú muy rápido identifiques cuáles son estas cosas, pero cuando yo te pregunto, oye, ¿y tú qué crees que necesita el mundo?
pues ahí la respuesta es otra, ¿no? Tú puedes creer que lo que necesita el mundo son 1000 cosas, puedes creer que necesita más bondad, que necesita más armonía, que necesita menos egoísmo, que necesita menos gente con hambre, que necesita más igualdad, que necesita más inclusión. O sea, si te fijas aquí, los conceptos son mucho más amplios. Entonces, no se trata de que tú a nivel muy como racional, como pregunta de examen, digas, ¿qué necesita el mundo? No, pues en el mundo necesita, no, olvídate, pues hago una lista de 20 o 30 cosas de lo que necesita el mundo y las hago así. Pues, sino que aquí hay una parte que tiene que ver contigo y es con qué resuenas más tú al hablar de lo que necesita el mundo, con qué resuenas más tú. Y te voy a decir, por ejemplo, en mi caso en particular, por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho creer que algo que necesita el mundo en general es desarrollo, es aprendizaje, es que tengas un poquito más de información, que aprendas un poquito más sobre las cosas. Entre más vas adquiriendo información sobre ciertos temas, amplías tu visión, amplías tus expectativas, amplías tus alcances, amplías tu área de influencia. Entonces, a mí me conecta particularmente mucho el tema de desarrollo personal, desarrollo profesional, aprendizaje. Entonces, ¿qué creo que necesita el mundo? Para mí lo que más, con lo que más resueno es con eso. Entonces, a veces, y creo que va a ser interesante porque muchas personas que podrían escuchar esta conversación, a lo mejor se encuentran trabajando en un lugar donde a lo mejor no está exactamente relacionado con las cosas que te gustan. Y lo primero que te quiero decir es que yo jamás le diría a estas personas, hey, tira tu trabajo y vete a seguir tus sueños y tus ideales y todo, porque esto es muy irresponsable. O sea, la gente tiene familias que mantener, tiene viviendas que pagar, rentas, créditos, tiene que pagar alimentos, tiene que pagar educación, tiene que pagar gasolina, tiene que pagar servicios. Entonces, ojo porque no voy exactamente a ese punto. Puede ser que tú tienes un empleo y es muy valioso y qué padre que tengas un empleo porque hay gente que no lo tiene. Entonces, yo no voy por el lado de decir, que entonces, si lo que tú quieres es tener un restaurante, renuncia y ve y pon y restaurante. Espera, no es exactamente así. El tema es más complejo, el tema es más elaborado y por eso es que hay que irlo comprendiendo. Entonces, esto que necesita el mundo es completamente relacionado a donde tú te sientes más conectado y con lo que tú sientes que estás más en sintonía, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tu educación, de acuerdo a lo que has aprendido a lo largo de los años, de tus años de vida. Cris, por favor, interrumpe en el momento que tú creas. Y bien, me voy al siguiente elemento que es por lo que te pueden pagar. Y si tú te das cuenta, ya simplemente al llegar a este tercer punto, ya aquí empiezan a tener algunas cosas un poco más de sentido, porque a lo mejor tú te estás dedicando a algo donde tú estás simple y sencillamente, esto es lo que hoy tengo y yo trabajo de aquí porque esto es lo que me pagan. Oye, pero ¿qué pasó con el canto? Dijiste que te gustaba cantar. Sí, está bien, pero no cobro eso. No vivo del canto. Entonces son cosas distintas. Oye, pero tú decías que lo que necesita el mundo es más ecología, más valor por la naturaleza, más respeto por la ecología, por toda la parte de naturaleza, por, no sé, voy a hablar del calentamiento global, ¿no? Por ejemplo. Tú dijiste eso y lo que amas es el canto, pero trabajas de mesero. O sea, ¿te fijas cómo pueden ser cosas que están completamente en campos distintos? Y esa es la realidad de mucha gente. Y está bien. O sea, no quiere decir que eso está mal. Simple y sencillamente es la realidad de muchas personas. Su lista de lo que aman, las cosas que creen que necesita el mundo con la que más resuenan y las cosas por las que cobran o sus medios de ingresos son cosas opuestas o no opuestas, simple y sencillamente de distintas canastas.
Entonces, eso por lo que te pueden pagar es lo que tú, mal o bien, tienes poca, mucha, regular experiencia, pero o simple y sencillamente es el trabajo que te dieron, el trabajo que hoy tienes, a lo mejor eres muy joven, es tu primer trabajo, hoy me pagan por esto, en 5 años no lo sé, pero hoy cobro por ser mesero. A lo mejor en 5 años cobro por ser gerente. A lo mejor en 10 años cobro porque soy patrón, porque soy dueño o vivo de otra cosa, tengo un negocio, soy director de una empresa, no lo sé. Pero entonces eso que te pueden pagar, muy válido, es tu fuente de ingresos. Y está una cuarta que es súper padre, es en lo que tú eres bueno. Y cuando hacemos una pausa en este instante y vemos los 4, claro que ahorita vas a ver que los círculos están también sobrepuestos, pero ahí si tú observas, estamos dejando los elementos donde no está sobrepuesto. En lo que tú eres bueno es otra lista que también tienes que hacer, así como la lista que tienes que hacer de por lo que te pueden pagar. Porque por lo que te pueden pagar es en donde a lo mejor tú sabes que puedes ser contratado, por ejemplo, o si tienes algún tipo de profesión o si tienes algún tipo de conocimiento, no sé, desde carpintería, herrería, no sé, hasta enfermería, realmente aplica para cualquier cosa. Eres bueno para dar terapia, eres bueno para dar masaje, eres bueno para qué, ¿verdad? Entonces, y puede ser que algunas cosas estén un poco conectadas, pero bueno, lo que tú eres, en lo que tú eres bueno es una lista. Y entonces, después que ya tienes estas listas, vas a darte cuenta que algunas cosas probablemente se conectan con otras. Esa es la parte interesante. No importa si tú tienes un trabajo que tú dices, ya mencionado, hoy vivo por algo que no es necesariamente ni lo que amo ni en lo que soy bueno, pero como siempre he tenido trabajos de ventas, pues entonces, pues eso es lo que cobro, porque eso es lo que he tenido trabajo y siempre me dan trabajo de ventas y soy bueno en las ventas. Ah, bueno, espérame, eso está padre. Ya hay algo ahí relevante. Entonces, eso en lo que tú eres bueno es tu última lista, se pudiera decir. Hasta aquí, ¿vamos, Chris? Ok. Entonces, esta es nuestra primera intersección. Y aquí cuando hablamos de la intersección entre lo que amas y entre lo que eres bueno, aparece la palabra pasión. Vamos a suponer que alguien dijo que ama cantar. Es más, te voy a decir un ejemplo a lo mejor más personal. Yo amo el fútbol, pero si tú me preguntas si soy bueno en el fútbol, pues no soy lo suficientemente bueno porque no vivo del fútbol. Para mi mala suerte, a lo mejor, ¿verdad? Digo, buena suerte, mala suerte, no lo sé. No vivo del fútbol. Hasta paga uno por jugar al fútbol. Entonces, lejos de ser bueno, hasta uno termina pagando, pero entonces, puede ser que lo que yo amo es el fútbol y lo puse en la lista o lo que llamo es la cantada, está en esa lista, pero cuando digo, ok, perfecto, pero ¿soy bueno para cantar o soy bueno para el fútbol? Si la respuesta es no, entonces no puede conectar, ¿verdad?, con el círculo de lo que soy bueno. Pero si por alguna razón encuentro un punto en donde resulta que eso que yo amo, sí soy bueno en eso, trucha ahí. Probablemente no estás viviendo de eso, probablemente, pero sí tendrías tú toda la responsabilidad y toda ahora sí que el instante de darte cuenta, de que caigas el 20 y darte cuenta que ahí está tu pasión y que esa pasión sí está con un talento a lo mejor nato que te acompaña de vida o es algo que a lo mejor por alguna razón, por la forma en la que fuiste educado, por las cosas que viviste en la escuela, por las cosas que suceden en tu entorno social familiar, desarrollaste habilidad y entonces eso en lo que eres bueno y eso que amas y está conectado, tienes una pasión que tienes que ponerle mucha atención. Porque aquí lo triste del asunto es que no te des cuenta de esto y no hagas nada para empezarle a dar sentido a esa pasión. Bien, entonces, aquí obsérvese que estamos hablando de una conexión entre el círculo de lo que amo y lo que eres bueno y me surgió la palabra pasión.
Después tenemos otra intersección. La intersección en donde está lo que yo amo y lo que necesita el mundo, ahí surge la palabra misión. Y la primera palabra que me viene a la mente es, precisamente por el concepto de la palabra misión, seguramente has escuchado de los misioneros, ¿no? Los misioneros, esta gente que en algún punto de su vida se va a algún lugar en el mundo, en su país o en otro país, porque tiene una misión. No es que va a cobrar por eso, no. Y estamos hablando simple y sencillamente que se va a algún lugar donde se va a vertir para una comunidad, para un grupo de personas, para hacer algo por esas personas, porque esta persona cree que el mundo necesita eso. Y yo amo eso. Yo amo esto. A lo mejor me voy y enseño un idioma y enseñas a hablar y escribir en una comunidad indígena. Yo no sé, ¿verdad? Pero amas la enseñanza, fíjate, ejemplo, amas la enseñanza, crees que el mundo necesita esto, ¡pum! ¿Qué haces? Le das forma y te da tu misión. Y te voy a dar un ejemplo un poquito más mundo, ¿no? Más común. Y tú sabes perfectamente, por ejemplo, te tocó conocer que hace 2 años comencé con un proyecto que se llama el Club Afila tu Hacha, ¿verdad? El Club CATH, Club Afila tu Hacha, donde una vez al año abro una invitación a que la gente se registre a este club de una manera completamente gratuita y desinteresada. La gente se anota voluntariamente y entra a un grupo de sesiones que pueden ser 6, 8 sesiones, lo que han durado 6 sesiones, me parece, 8, no recuerdo, lo que han durado las últimas de los últimos 2 años. Y en esas sesiones se da una plática, en algunas ocasiones con un invitado que tenga conocimiento sobre algo de interés de mucha gente, de interés común, para favorecer tu desarrollo personal y profesional, que es en lo que yo más creo. Y entonces se da esta charla gratis. Y ahí no cobro un peso. Pero yo creo en eso, yo creo que el mundo necesita eso, yo amo eso, ahí está mi misión, no puedo vivir solo de eso, por eso es algo que sí requiere tiempo, sí requiere esfuerzo, sí le tengo que dedicar horas, no solamente para el momento de la plática, sino hay mucho trabajo detrás y tú lo sabes, para preparar cada conversación, para estudiar cada tema, para preparar el contenido, pero ahí está mi misión. Entonces, esa intersección, eso es de lo que está hablando, precisamente. Ajá. Fíjate, Paco, que aquí yo le voy a hacer un poquito al abogado del diablo, porque una de las preguntas comúnmente que hago en sesión personal es, ¿qué es lo que amas? ¿No? Como entrando a ver estas personas, cuando vienen las personas por su rollo de misión de vida y de creación de un proyecto, ¿qué es lo que amas? Y pudiera decir a alguien, no, es que yo amo las plantas, amo los viveros, amo entrar a un vivero, las plantas me encantan, pero ¿qué crees? Todas se me mueren, ¿no? Entonces, podríamos jugarnos a la idea de que las plantas es tu pasión, pero aquí el Ikigai es un estudio profundo que se ha hecho, no es algo que Paco se acaba de inventar y que Sí, para no. Paco lo que amas y lo que eres bueno es tu pasión. Tiene que tener estas dos condicionamientos, o sea, amas esto, inviértele tiempo. A lo mejor hoy te encanta la guitarra, ¿no? Y te encanta la música con la guitarra, pero no eres bueno. Entonces, para que realmente se despierte en ti lo que se le llama la pasión, o sea, la pasión es que se te despierten todos tus sentidos, que entres en estados de flow, sí hay que invertir tiempo y es donde las personas nos autosaboteamos y vivimos pensando que tenemos una pasión, que sabemos qué es lo que amamos y empieza todo el merequetengue de estoy perdido en la vida, no sé ni por dónde. Por eso, súper importante, de veras, si te está gustando el video y no te trajiste hojita ni pluma, mejor ponle pausa o si hay chamacos ahí gritando, ponle pausa y entrégate en otro momento al video, pero haz el ejercicio. Tráete tu lápiz, haz tus círculos. Yo no digo que los hagas tan chiquitos porque luego no caben, pero hazlo grande y empieza a jugar porque
aquí se empiezan a descubrir las incongruencias personales o las grandes congruencias que tenemos y que no nos habíamos dado cuenta. Sí, fíjate que algo que me gusta mencionar, precisamente ahorita que hablas de este tipo de experiencias, de cómo se van dando las cosas, yo recordaba, yo les mencionaba hace un momento que a veces las cosas las tienes ahí enfrente, ¿no? Y hay ciertas incongruencias porque tú estás haciendo cosas que no están conectadas con tus pasiones, con tus gustos, con nada, y sí hay una incongruencia ahí que se manifiesta. Yo te puedo decir que de manera, pues muy humilde, te diría que yo oficialmente tardé varios años. Lo digo humildemente, no es así como yo desde que nací supe que no. La verdad es que no. Para mí te podría decir que a lo mejor, no sé si a los 35, 37 años de edad, fíjate, puede sonar que ya es tal vez un poco grande, pero en ese momento, ya poco antes de los 40, es donde yo caigo al 20 todo, ¿no? Donde termino de comprender todo lo que es mi Ikigai, ¿no? Todo, muchas cosas en el mundo que aprender, pero lo que es en particular mi Ikigai. Y aquí a lo mejor para explicar un poquito, hay un punto clave en mi vida que a lo mejor puede hacer que muchos se identifican ahí. Cuando tuve la primera oportunidad de un trabajo donde tuve un equipo de personas a mi cargo, pues era un trabajo de ventas, ¿no? O sea, ser jefe de ventas. Entonces tú, lo que se trata es que como mucha gente que sabe que está en las empresas y está en ventas, pues decimos, ventas es el único departamento que trae dinero y todos los demás departamentos son gastos, ¿no? Entonces, en este caso, ventas, pues es siempre los que traen nuevos clientes, el dinero a las compañías. Entonces, la presión por las ventas suele ser fuerte. Entonces, yo estaba trabajando en ventas, había sido vendedor muchos años, pues al momento que me pusieron a ser jefe de ventas, no quiere decir que porque fuiste buen vendedor vas a ser buen jefe, ¿eh? O sea, eso son dos cosas completamente diferentes. Puedes ser muy buen vendedor y conozco gente que a la hora que la usan jefe se perdía por completo. Entonces, no, es que yo soy bueno para las ventas, entonces ponme de jefe de ventas. Son otro tipo de habilidades, pero sí hago algo que yo descubrí al momento de tener un equipo a mi cargo, que lo que empecé a disfrutar más no era el resultado de las ventas. Lo que empecé a disfrutar más era enseñarle a la gente algo que favoreciera su propia condición. Y eso es lo que descubrí ahí, pero no caí en cuenta que ahí estaba mi Ikigai ni nada relacionado con esto, porque la empresa no me pagaba un peso más por yo enseñarlos a vender mejor. Tenía un efecto colateral donde el resultado de ventas se podría haber incrementado y eso favorecía el esquema de ingresos de ellos mismos y a lo mejor si yo era el jefe de ventas y yo también ganaba comisión, pues me daba a ganar más. Se podría decir, si los enseñas a vender, pues si venden mejor, pues de alguna forma te favoreces. Pero no me pagaban más por entrenarlos, me pagaban por dirigirlos. Entonces, pero yo noto que ese es el punto de inflexión, ¿no? Donde ahí empiezo a detectar. Entonces, ese momento, por una cuestión instintiva y una cuestión natural, empiezo a replicarlo en cada uno de los puestos que tengo. Me empiezo a vertir en mis equipos de trabajo, a enseñarlos, a enseñarlos, a enseñarlos. Y empiezo a encontrar que ahí me siento cómodo, me siento como pez en el agua, me siento que cuando estoy como en esa frecuencia de enseñar, de transmitir, eh, hay una buena sensación y más cuando te das cuenta que la información tiene un buen efecto en esa persona. Eso es lo más satisfactorio que yo puedo encontrar, es cuando alguien te da las gracias porque pudo lograr algo gracias a alguna formación. Entonces, esto se empieza a replicar y entonces pasan algunos años más y me empiezo a dar cuenta que si yo me volteo a ver a la primaria y si me volteo a ver hasta muchos años atrás, había rasgos en mi vida que ya estaban dando ciertas señales y eso que tú lo conoces porque es una persona que te pasó algo muy similar, ¿verdad? Que lo hemos platicado varias veces, que resulta que teníamos ciertos roles cuando éramos chicos, ¿no? O sea, oye, que la lectura de la despedida de la despedida de la prepa, de la despedida de la primaria, Paquito, tú, pum, ¿no? La lectura de esto, vas y das. Entonces me daba cuenta que a la hora de empezar a hacer memoria,
hubo momentos, varios momentos, donde tenía roles donde decían, pues es que tú como que te expresas y como que puedes dirigirte a la gente, haces esto, pero no lo asocias para nada con algo que vas a asociar muchos años más adelante. Te podría decir que trasladado a lo mejor a la prepa o a la facultad, pues la gente buscaba estar en mi equipo y decía, para decir, pero tú eres el que presentas, porque mucha gente tiene pánico escénico. Entonces, pues yo no pensaba, me voy a dedicar a esto, ni nada, simple y sencillamente era algo que hacías, está bien. Pero cuando empiezas a caer, poco a poco a darte cuenta que había rasguitos, son cosas que las estás viendo ahí enfrente y por eso es que tú tienes que estar esta oportunidad de hacer una autorreflexión, de conocerte y decir qué es lo que ha estado alrededor de mí para que empieces tú a darte cuenta que las cosas muchas veces han estado ahí, pero no las terminas de captar. Esas señales no las terminas de captar. Entonces le puede pasar a alguien que es muy dado a los animales y de repente dice, pues, ¿por qué no me he dedicado a ser veterinario? ¿Por qué no me dediqué a tener un criadero de perros? ¿O por qué no? Y justamente aquí es donde viene entre lo que amas y lo que eres bueno, cuando muchas personas están tristes, sienten un vacío, entran como en estados como de depresión, es que yo trabajo de mesera, ¿no? Por decir, yo trabajo en un restaurante y todo el día ando en friega, sirviendo mesas y demás, pero yo lo que amo es, no sé, tú ahorita decías, ¿no? Hablar en público y me encanta dar temas de superación y soy buena en eso, pero pues tengo que mantener la casa. Y aquí siempre diré, hasta el día de hoy, es de valientes abrir ese tiempo, organizar tu vida, levantarte más temprano, acostarte un poquito más tarde. Es un compromiso personal para despertar y vivir la pasión. O sea, a Paco y a mí nos consta que entre los dos, porque somos testigos de la vida de cada uno, como cada uno para vivir sus pasiones, tenemos que hacer a veces un montón de cosas, porque vivir de una pasión es un lujito que vale la pena que te lo des y que por más de que yo ame a Paco o por más de que, o sea, yo no voy a ir a jugar fútbol por él y créanme que probablemente no le voy a decir, vete en fin de semana, en domingo a jugar fútbol, o sea, yo me voy a quedar callada, ¿no? Porque yo quiero que esté con nosotros el fin de semana. Pero a lo mejor él tiene que abrir ese espacio, es él, yo no puedo hacer nada para que él viva de su pasión. Él tiene que despertar su valentía. Entonces, si hoy, hasta este momento del video, tú te quedaras con esto, siento que le puedes traer una cereza al pastel. Chiste local. Sí, fíjate que sí, o sea, es cierto. Y aquí ahí se abre un tema que ahorita que dijiste el mesero, yo te he dicho que yo me quedé con ganas de ser mesero, ¿cierto o no? Y a lo mejor en algún momento más adelante tal vez lo sea, ¿eh? Me gustaría a lo mejor que cuando ya esté en una edad quizás muy adulta haga ciertas cosas con las que me quede ciertas ganas de hacer. Y, y vender carros, me has y dicho. vender carros o casas, te decía. Conectar con lo que la gente necesita y no buscar vender por vender, sino conectar con la necesidad y ser ese asesor. Eso a mí me gusta mucho. Todo el tema de servicio me gusta mucho. Entonces, quiero hacer un paréntesis con lo que dijiste ahorita de alguien, del ejemplo de que si alguien es mesero o mesera. ¿Qué pasa si esa persona dice, es que sabes qué? ¿Qué crees? Soy mesero, soy mesera, pero como que me gusta, ¿eh? Y no por las propinas, disfruto el trabajo. ¿Qué onda ahí? Porque no quiere decir que minimizamos ese trabajo. Aquí puede ser que tú encuentras una respuesta. ¿Qué es lo que te gusta de ser mesero o de ser mesera? ¿Te gusta porque te gusta el tema del restaurante? ¿Te apasiona el ambiente del restaurantero? ¿O te apasiona tener la oportunidad de ver a la gente disfrutando? ¿Te apasiona el servicio al cliente como me apasiona a mí el servicio al cliente, por ejemplo? ¿O te apasiona ser una persona que va más allá de quedarse en tomar un pedido, sino es aconsejar? Ahí hay respuestas claves. ¿Qué es lo que te gusta de ser mesero? Y si tú empiezas a encontrar esas respuestas, te vas a dar cuenta con qué
está conectado esa satisfacción. Y puede ser alguna de estas que acabo de mencionar. Y empiezas entonces a darte cuenta que, ok, pero si esto no me alcanza, creo que me podría mover un poquito hacia acá, conecto con todas estas emociones, con todos estos gustos, con todas estas pasiones, con esto que me hace sentir bien, puedo vivir de esto, lo compran, o la gente, o sea, está dispuesto a pagar, me hago bueno en esto, lo amo, ¿sí? Y empieza a tener más y más sentido. Y nos lleva a eso a la tercera intersección. Esa intersección donde está lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, entra la palabra vocación. Y aquí el mejor ejemplo para mí, el más fácilmente asimilable, es el de los maestros. Hay gente que tiene claro, por ejemplo, como yo mencionaba, que al mundo le viene bien la educación, la superación, el desarrollo personal y profesional a través del aprendizaje. Y si alguien tiene esa capacidad como para ser lo suficientemente bueno como para cobrar algo por eso, entonces ahí puede ser tu vocación. Y yo no dije cobrar mucho o poco, dije cobrar. Y yo te mencioné ya más de alguna vez que quizás en una etapa de retiro, a mí me gustaría ser simplemente un maestro normal, sin tener responsabilidades más grandes que ser un grupo, su maestro y punto, enseñando algo. Solo por el gusto, cobrando lo mínimo para quizás solo, ¿no? Ya en una etapa donde a lo mejor ya estés en un retiro, se podría decir, ¿no? Pero esta parte de la vocación yo ahí la encuentro también. Y entonces le das ese sentido a decir, si yo creo que el mundo necesita esto y es con lo que yo conecto y puedo cobrar un poco por eso, aquí ya no es lo mismo, la diferencia entre la misión y la vocación que estamos viendo ahí es que podría ser que por lo que es de algo que amas y que crees que necesita el mundo, no te va a pagar nadie nada. Si lo haces es solamente por un gusto y porque lo vas a disfrutar solo por hacer algo que amas y que crees que al mundo le viene bien. Y estás dispuesto a hacerlo, como te mencionaba hace un momento, sin cobrar un peso. Es como tu legado, ¿no? Al mundo. Es como Uh-huh. irte de este Ándale. mundo habiendo dejado tu semilla o algo así. Sí, 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 sí. Y eso te hace sentir bien porque la gente que ha experimentado el dar sin esperar recibir remuneración a cambio, recibes otro tipo de cosas. Y no estoy hablando nada más de karma, ¿no? De recibir y te regresa el mundo, no, no, que te regresa que la simple sensación de hacerlo a ti te hace sentido. No estás esperando que el mundo te lo regrese o que te lo regrese en otro tipo de cosas. El simple momento en el que yo estoy haciendo eso para otros, yo estoy sintiéndome bien ahí conmigo mismo, punto. Eso es lo que me está regresando, la satisfacción de sentirme pleno, de que estoy haciendo algo que viene bien conmigo y que le viene bien a otros. Pero si puedo cobrar por eso, entonces a lo mejor ahí hay otra cosita más, que decíamos, es esa vocación. Entonces, en este ejemplo que yo estaba diciendo del Club Cat, pues cuando lo hago gratis, es una misión. Pero si cobro, pues bueno, ahí también hay algo de vocación, ¿no? Como el maestro de la primaria, de la universidad, de la maestría, que cobra por su clase, claro. Y también está bien, le viene bien, le está haciendo bien a los alumnos con su enseñanza, le viene bien al mundo, pero cobra por eso. Qué válido es, ¿no? No necesariamente es bueno, pero vaya, lo suficientemente básico para cobrar algo por eso, quizás sí. Por eso es importante ponerle atención que los círculos tienen diferentes cruces, no siempre se encima uno con otro, ¿no? Entonces me lleva a la cuarta intersección, donde está lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno y se convierte en tu profesión. Oye, es que yo estudié ingeniería en informática. Estamos súper bien. Ingeniería en biotecnología. No, pues órale, está muy bien. Pregunta, ¿y lo amas? No, no, pero siempre he sido bueno para las computadoras.
Siempre he sido bueno para eso. Entonces me di cuenta que me llevaban computadoras de gente de mi entorno social familiar y hasta les empecé a arreglar gratis hasta que les empecé a cobrar por repararles las computadoras, por actualizarlas, por quitarles virus, por esto, por otro, pum, pum. Pero lo amas, no. ¿Le viene bien al mundo? ¿Qué? No, no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando es que yo aquí puedo ganar un dinero y soy bueno en eso. Y a lo mejor estudias eso y ahí está tu profesión. Está bien, pero si te das cuenta que son dos cosas distintas. Estamos hablando de un elemento, si lo quieres ver, es como un poco más frío. No está la pasión de por medio, no está lo que amas de por medio, no está el tema de la ambición y todo este tema más romántico del asunto, ¿no? Aquí estamos hablando más de que simple y sencillamente yo puedo cobrar por esto y soy bueno para esto, entonces me dedico a eso. Y mucha gente ahí está fluyendo. Mucha gente está en ese punto, justamente aquí, donde está tu profesión, en la intersección de lo que eres bueno y lo que te puede pagar. Mucha gente vive ahí. Y ojo, te lo digo nuevamente, como te lo decía al principio, no está mal. No está mal. Aquí el asunto es que no te olvides que hay otras cosas que tienes desde tus dones, tus talentos, tus habilidades, donde estás más contento, las actividades donde estás más en flow, ¿no? Donde estás más feliz y donde está esto también, esta parte de lo que necesita el mundo. Entonces, no las olvidas y entonces las tienes ahí a la vista. Yo aquí lo que empiezo a recomendarle a cualquier persona es, por eso decía ahorita, jamás te diría, hey, suelta tu trabajo y tírate y sé valiente y vete por tus sueños. Y yo no creo mucho en esa parte, así como la motivación de que es así de abrumadora, ¿no? De efímera, de que alguien vaya a una plática motivacional y sabe y se quiere comer el mundo. Y yo creo más que tú encuentres tu propio factor motivacional interno y que ese le vaya dando sentido a tu vida, porque ese es de más plazo. Cuando tú tienes motivadores internos, tu motivación va a ser de un mucho mayor plazo, se puede decir, te va a durar mucho más tiempo, ¿no? Requieres menos de ese motivador externo. Ajá. Yo siento muy fuerte una palabra que a lo mejor no tiene que ver con el Ikigai, pero es el inicio del final. Uh-huh. O sea, no todos los finales tienen que ser abrumadores y deja ya tu trabajo y mándalo a la fregada y dedícate ahora, ¿no? A rescatar ballenas, o sea, que luego yo me voy un poco por ese lado, ¿no? El idealismo y el demás y crear primero. Pero sí creo en el inicio del final, de que a veces uno dice, esta es mi recta final en esta empresa, esta es mi recta final, esto que me he dedicado, entonces empiezo a preparar el cierre de esta carrera, ¿no? Y probablemente para eso está llegando a ti esta información al corazón, mente-corazón, sobre el Ikigai, porque probablemente esto te esté dejando una información que ya sentías y que ahorita la estás viendo plasmada ahí. Entonces, una jefa mía me regaló una frase que la adopté gracias a ella, Susana, que decía, lo importante no lleva prisa. Entonces, esto es importante porque es tu vida, Sí. porque es para lo que tú naciste, es tus ganas de levantarte cada mañana, de despertar y decir, esto me hace feliz, tengo ganas de vivir. Entonces, vale la pena que probablemente tú solamente vas a saber, nadie te va a decir, ni siquiera un vidente. Tu maestro interno corazón te va a decir si es el inicio de tu final, si te vas a dar una palmada diciendo, wow, qué valiente he sido para atreverme a ver todo esto, o lo que sea para ti. Así que me encanta este tema. Y, híjole, dijiste unas cosas que están buenísimas, te voy a decir por qué. Justamente decíamos que no se trataba necesariamente de que tú tires tu trabajo y te vayas a buscar tu sueño, no necesariamente así. Mencionaste el inicio del final. Y aquí hay una de las ramitas que tiene el Ikigai en esos, te decía, esos diferentes como approaches, se puede decirlo, esos abordajes que tiene el tema, donde habla algo clave y es que tú disfrutes tus rutinas, que tú encuentres satisfactores en tu cotidianidad, es esencial.
Porque si tú, como mencionabas ahorita, si eres una persona que llega el lunes y lo primero que vas a pensar es el lunes, y ya estás pensando que lo que deseas es que llegue el fin de semana, fíjate qué triste, ¿no? El lunes y queda todavía toda la semana por delante y que estés deseando que llegue el fin de semana porque no estás satisfecho con tu trabajo, eso es triste, definitivamente. Entonces, el Ikigai en parte te dice que si tú empiezas a encontrar satisfactores en tus rutinas, también le haces mucho sentido a esto, que encuentres hasta en lo más esencial. Yo te he platicado esto de decir, desde el momento en el que tienes una oportunidad de tener una reunión, de platicar con tus compañeros de trabajo, con tus colegas, con tus pares, y tienes un buen momento de interacción, de conocimiento, etcétera, ¿no? Porque, no sé, no quisiera meterme demasiados ejemplos porque cada quien son ejemplos como muy personales o situaciones muy personales, pero la pausa del café, ¿no? Tu momento de ir manejando a lo mejor contigo mismo y escuchando música que te gusta, esos puntos son de los que hablo, que empiezas a encontrar a lo largo del día muchos instantes que disfrutas. Eso es muy útil, no estás viviendo todo el tiempo en rechazo, en rechazo, en rechazo. Ahorita mencionaste el principio y el final, porque también es muy válido que alguien diga, perfecto, hoy empiezo a darme cuenta, hoy empiezo a darme cuenta que llevo 10 años trabajando en algo que no es lo mío y empiezo a construir para llegar a algo que sí lo sea. Me acordé de la ley del pasamanos, ¿verdad? Que la tengo por ahí en el libro, la conoces muy bien, pero no te sueltes de tu trabajo hasta que tengas el siguiente barandal y entonces sueltas y entonces puedes seguir avanzando. Pero si tú te sueltas cuando estás agarrando uno y te sueltas y no has agarrado el otro, te caes. Entonces, tranquilo, tranquilo, porque puede ser que te das cuenta y entonces, ok, empieza a construir para llegar a eso que te gusta y donde sientes que empiezas a cruzar y a entrelazar todos estos elementos, pero sin precipitarte, ¿no? Sí, sí, porque hay responsabilidades, digo, a menos que no las tengas y que digas, no importa, quiero centrar todo mi tiempo en esto porque no estoy preocupado por el ingreso económico, bien, dichoso tú, aprovéchalo y entonces a lo mejor sí, puede ser. Y ahora sí, te vas por todas las canicas y dedicas todo tu tiempo para lo que tú quieres. Ahí es donde yo encuentro esto que decías el principio del fin. Pero, ¿qué pasa el que no? ¿Qué pasa el que dice, no, es que yo no puedo darme ese lujo? Díselo a mis hijos que están esperando que llegue la comida, que están esperando que se pague la renta, que están esperando sus colegiaturas. No me vengas con que yo me tire por ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y entonces, aquí yo lo que les digo es, hay dos formas. Una es que dentro de lo que haces en tu trabajo empieces a encontrar algunas actividades con las que empieces a experimentar algunos de estos elementos, aunque no sean las responsabilidades propias de tu puesto. Y te digo esto desde la experiencia propia porque eso es lo que yo empecé a hacer. Por lo que me pagan en el puesto, tienes una lista de cosas que son como mis actividades propias del puesto, ¿no? Mi rol del puesto es este, pero hay otras cosas que me gustan y entonces las empiezo a hacer. No me pagan más, abro tiempito para hacerlas y empiezo a experimentar también parte de esto dentro de mi trabajo. En alguno de mis puestos anteriores, que estaba dirigiendo un call center, había muchos chavos, mucha gente muy joven, y el trabajo de ellos era contestar llamadas telefónicas y atender a nuestros clientes. Pero me di cuenta que podíamos hacer varias cosas para que los chavos se sintieran contentos, adicional, porque a lo mejor no todos amaban estar contestando a los clientes, a lo mejor unos y otros no. Pero ¿qué pasaba con los chavos que decían, oye, es que yo tengo capacidad para el diseño gráfico? Hicimos una revista digital y entonces le dije, oye, tú y tú pueden colaborar, o sea, abres como convocatoria. ¿Quién tiene talento para el diseño? ¿Quién tiene talento para la edición, para la fotografía, para la redacción? ¿No? Y entonces las personas hacían otro tipo de cosas que les encantaba hacerlas, no cobran un peso por hacerlo, lo hacían dentro de su trabajo y se sentían contentos y eso agregaba un nivel de satisfacción a su trabajo y te aseguro que hacían su trabajo incluso con más gusto porque les permitían también estar en contacto con este otro tipo de actividades. Y ahí es donde yo te digo,
Puede ser que sí, como decías ahorita, el principio del fin, y empiezas a construir para llegar acá, pero también puede pasar que dentro de tu mismo trabajo encuentres la manera de experimentarte. Y hay una forma más, y es un poco quizás lo que empecé a hacer yo, no más dentro del trabajo, sino fuera del trabajo pero claro que eso implica un poquito más de sacrificio, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo, usas esa franja de tiempo donde ya no estás en tu trabajo y empiezas a buscar hacer algunas otras cosas ahí, ¿no? Como los que les gusta cantar, pues entonces a lo mejor se empiezan a ir a clases de canto, al salir del trabajo, y empiezas porque la amas tanto que dices, quiero conectar con eso. Y ahí también estás empezando a crear esas intersecciones de otra forma. Entonces hay varias maneras, si te fijas, de llegar a esto. Y precisamente ese punto donde tú llegues al momento en el que se entrelaza lo que amas con lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, nos va a dar precisamente nuestro Ikigai. Ahora, aquí hay un punto, si te fijas, hay una línea que sale por aquí y ahí hay algo interesante. Puede ser que está en lo que tú eres bueno, lo amas y lo necesita el mundo, pero no es por lo que te pueden pagar. ¿Qué hay en ese puntito? Bueno, pues hay una sensación de goce, ¿sí? Satisfacción, sentido de realización, menciono ahí, pero sin riqueza. Entonces, ¿cómo podría ser que si de repente alguien está en esto, tendría que ser porque el tema del ingreso económico no es tu tema? Tienes otra fuente de ingresos por la que tú vives y te mantienes, perfecto, podrías fluir ahí sin la necesidad de depender del ingreso, ¿no? Si no es tu caso, entonces pues tendrás ese tema. Puedes estar contento, pero si no hay un ingreso de por medio, pues está incompleto. Esta otra línea sale de aquí, donde está lo que amas, donde está lo que necesita el mundo, y sí puedes cobrar, pero no es en lo que eres bueno. Y entonces ahí que tenemos entusiasmo, sí, porque lo amo, tienes complacencia, sí, porque le viene bien al mundo, me siento bien conmigo mismo. Sí, me pueden pagar por esto, pero no soy bueno en esto. Entonces hay una sensación de incertidumbre porque no estás incluyendo el elemento quizás de decir, no manches, imagínate si aparte fuera bueno en esto, volaría por aquí, ¿no? ¿A qué me llevaría todo esto? Sale una tercera línea que junta lo que necesita el mundo, por lo que puedo pagar, y soy bueno en esto, pero no lo amo. Entonces, sí estoy satisfecho, pero tengo una sensación de vacío, porque a final de cuentas el amor en todas sus formas nos llena. Entonces, si no amas lo que haces, pues por supuesto que ahí va a haber un huequito que va a estar siempre manifiesto. Y la última línea, donde sí está lo que amas, donde sí está en lo que eres bueno y sí puedes cobrar por eso, pero no es algo que le hace bien a nadie y no conecta con nada de lo que tú crees que tiene que ver con el beneficio de la sociedad. Entonces, por supuesto que vas a experimentar una satisfacción, hay un ingreso de por medio, pero hay una sensación de inutilidad porque no hay trascendencia. Y esa palabra que tú usabas hace un ratito de legado, pues no está. No tienes esa virtud de experimentarte en ese sentido. Y entonces, es por eso que Ikigai, yo te diría que cuando empecé a dar estas pláticas sobre este tema en particular, invitaba pues a toda la gente que fuera mapeando todo esto. Y la respuesta no era rápida, porque tú el dibujo lo haces en 10 minutos, en 3 minutos, pero ese no es el chiste. Hacer los listados, pues igual unos minutos más, pero el tema está en que todo eso lo puedas llevar a tu vida y empieces a trazar los caminos para que lo conectes en tu vida, para que lo vivas precisamente. Y esa es la parte en la que algunas personas lo encuentran muy pronto, otras personas podría ser que se van de este mundo y no lo experimentaron y no lo llegaron a manifestar en su vida. Eso es la parte con la que yo digo, no, eso es muy triste, no,
no, qué triste que alguien se vaya a este mundo sin experimentar su Ikigai. Entonces a mí me gusta mucho este tema porque trato de que cada oportunidad que lo presento, la gente trate de llevarse esto y decir, sí, tengo que ir por esto, lo tengo que buscar, lograr. Y si te acuerdas, hace ratito decíamos que no necesariamente algo es para siempre, ¿no? De tu Ikigai. Y voy a decir un ejemplo. Hay gente que se dedica al deporte y tiene talento en el deporte y a lo mejor de niño es destacado a nivel escolar, interescolar, estatal, y no vive de eso, pero es destacado. Pero de repente se hace profesional en el deporte que me digas, boxeo, tenis, fútbol, lo que sea, y empiezas a cobrar por esto. Y entonces, estas personas, hay muchos deportistas que tienen roles, voltealos a ver, y tienen roles padrísimos con la sociedad, tienen fundaciones donde apoyan causas porque generan recursos y creen, entonces dicen, a través de mi deporte y mi talento, lo pongo en servicio de la sociedad también y genero una fundación y entonces están ahí moviendo. Pero ¿qué pasa cuando el deportista crece un poquito más y su vida de top, de rendimiento, pasa? Ah, caray, ¿qué pasó? Entonces dejo de hacer lo que amo y entonces ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces tienes nuevamente la disyuntiva. Y si volteamos a ver a los deportistas que salen de este momento de su edad, hay deportistas que en ese momento se van hacia el piso, se van a relajo, algún vicio, el dinero los desvió hacia otra cosa, o ¿qué hicieron con esto? Entonces a lo mejor alguien dice, no, quiero seguir conectado con el deporte porque me vuelvo entrenador, me vuelvo de este mismo negocio, de esta misma industria porque quiero seguir conectado y lo sigo experimentando por ahí. Por eso es que no necesariamente tu Ikigai ni es permanente la misma cosa todo el tiempo en tu vida, ni tampoco quiere decir, y yo creo que te diría que esto es quizás lo más relevante que le digo a la gente ahora es, no necesariamente tu Ikigai va a estar basado en una sola actividad donde reúnas todo. Lo mejor que yo creo que te puedes llevar ahora es decir, puede ser que tengas un trabajo por lo que tú puedes cobrar, pero encuentras otras actividades con las que logras las otras secciones y entonces también lo vives, porque no, ya no necesariamente estás dependiendo de una sola cosa. Tu trabajo puede ser tu fuente de ingresos, pero tú tienes otra cosa donde haces tu misión, pero tienes otra cosa en lo que eres bueno y experimentas tus gustos, ¿sí? Y entonces te vuelves una persona plena porque tienes estos componentes en tu vida. Y eso es a lo que yo te invito. Ten estos componentes en tu vida. Dale color, ¿no? Ahí a tu vida. Y antes de pasar tu slide, no sé si me voy siendo claro, Chris, con este tema. El Ikigai para vivirlo con éxito tiene ciertos como consejos, se pudiera decir, ¿no? Y fíjate, este primero que dice que te mantengas activo y no te retires, y precisamente lo que mencionábamos de estas gentes longevas, ¿verdad? En esta población, en este caso de japonesa, en Okinawa. Entonces, ¿qué dices? No es que llego a mis 60, mis 65 años, entonces me retiro y bye. No, no habla de que te mantengas trabajando, cobrando y todo esto, ¿no? Habla más bien de tu sensación de utilidad. Y por eso decíamos de que esas personas adultas que siguen siendo útiles para la sociedad, ahí estamos hablando. Ahí no es un tema de dinero, sino tiene que ver con una función. No es un ingreso, sino es un tema de actividad, de función, de rol. Y ahí ese rol, sí, que sigas teniendo ese rol de actividad de alguna forma. No te retires, no te dejes. Si ya terminó, entonces yo ya tengo 65. Conocemos mucha gente que tiene más de 60 años, 65 años, 70 años y puede hacer un montón de cosas. O sea, ¿cómo? No es un momento para que te vayas a la cama y te vayas al sillón. Le dicen a los gringos el coach potato, ¿no? Tirado en el sillón con el control remoto a ver televisión. Tomar las cosas con calma y la gente que es adulta, gente de tercera edad,
normalmente, si te das cuenta, es gente que vive con más calma. No le gusta que los acarreen nada, ¿no? Todo lo van haciendo como más al pasito. Mucha gente no les tiene paciencia, pero es parte de la naturaleza de un anciano. Es que ya empieza a darse cuenta que ¿por qué tiene que vivir tan rápido? No es necesario, ¿no? Entonces, tomar las cosas con calma. Este punto, este tercer punto de no saciarte de más, es interesante porque incluso habla de la alimentación, que hay un momento al que estás comiendo donde si tú ya le paras, puede ser que sientas como que si te quedaste con poquita hambre, como cuando estás en algún lugar y te sirven más o lo que sea, no sé. Y si se tarda en llegar ese momento de llevarte más alimento, ya hay un momento y dices, no, ya no lo quiero, porque la comida pues siguió en el proceso digestivo y entonces llega un momento en el que dices, no, es que como que ya, si era en ese momento sí seguía comiendo, pero aquí lo que nos dice es precisamente que le des a tu cuerpo esa pausa también. Y eso es un tema que tiene que ver increíblemente también tanto con un tema de salud como con un tema que no te genere, no sé si hasta eso que dicen el mal del puerco, ¿verdad? La sensación de estar ya lleno completamente. El punto 4 de rodearte de buenos amigos, yo lo relaciono mucho con algo que la gente puede encontrar en internet, que es un estudio de la felicidad, es un estudio de Harvard sobre happiness, sobre felicidad. Y se hizo un estudio a mucha gente a lo largo de varios años para descubrir qué es lo que hacía a una gente ser más feliz. Y sin entrar en mucho ruedo, porque te digo, eso está a la mano por ahí en internet, la respuesta es muy simple. Las personas que no estaban en aislamiento, las personas que seguían estando en comunidad, que seguían teniendo interacción, conversaciones, son personas que eran más felices. Por lo tanto, a mí me hizo todo el sentido que para poder experimentar tu Ikigai con éxito, este elemento también me surgiera acá. No habla de la persona que se va a vivir a la montaña como ermitaño y es feliz, no. O sea, habla de estar en comunidad, como precisamente se encontraba mucho que sucedía en esta comunidad. Mantenerse en forma para cada año, porque te dice que cuando sea tu cumpleaños, si tú te preocupas por llegar a tu cumpleaños en un buen estado de forma, no quiere decir que es un mes antes de mi cumpleaños me pongo a hacer ejercicio, me pongo a comer bien para que mi cumpleaños esté un poquito mejor, no, sino es la conciencia de que cuides una cosa que nada más es lo que tú tienes, que es tu cuerpo. Si tú no cuidas tu cuerpo, pues es muy difícil pensar, ¿no? Que puedas tener un equilibrio si le haces daño a tu cuerpo. Entonces, el mantenerte en forma, y no dice que te pongas musculoso y no dice nada de esto, simple y sencillamente que te mantengas, que lo cuides, que cuides tu templo, que es tu cuerpo. El ser una persona que sepa sonreír, que se sepa reír de sí mismo, que se sepa reír de la vida, que no se tome las cosas tan a pecho, que no seas tan intenso, sino que realmente puedas tener esa capacidad de sonreír. Y se ha probado también que cuando las personas, incluso forzadamente, ¿verdad? Tú lo conoces por la risoterapia, ¿verdad? Cosas que existen, se forzan a reír, cambia un poco tu estado de ánimo. Incluso te forzas a sonreír y aunque la persona no te esté viendo, como cuando interactúas por teléfono, se percibe distinto la actitud y la voz de la persona con el hábito de sonreír. Entonces, bueno, también se menciona. El tener contacto con la naturaleza es algo que particularmente a mí me encanta. Siempre cuando voy manejando y veo paisajes, me siento muy, muy satisfecho. Es algo que seguramente mucha gente le pasa igual, pero importante sobre todo cuando la gente está muy metida en los edificios, en las oficinas, que te sepas dar esas pausas de vez en cuando, de salir y no de tomar el aire, sino realmente de tener contacto con la naturaleza como tal, ¿no? Ir al bosque, ir al campo, ir al mar, favorece mucho. Ser una persona agradecida en todos los aspectos, ¿no? En alguno
de las formaciones que me ha tocado a mí también tomar, me encanta estudiar, nos pusieron en mi grupo a hacer una lista de qué darías gracias. Menciona todas las cosas por las que tú estás agradecido. Y son tantas las cosas por las que puedes estar agradecido, tantas, que realmente hasta que no las escribes dices, uy, de veras. Muchos elementos, muchos, no son solo los físicos, materiales, económicos, sino de las personas que siguen estando en tu vida, sino de la salud que a lo mejor tengas, de la ausencia de enfermedades, tanto tuya como de tus seres queridos. O sea, entonces, la conciencia del agradecimiento, ¿verdad? Es tú lo conoces mejor que yo, una palabra de alta frecuencia, ¿verdad? De gracias. 9, vivir el momento, el mindfulness, que no estés, particularmente a mí es uno de los temas que siempre me gusta decir que es de lo que más trabajo me ha costado, ¿verdad? Porque soy una persona que suele estar pensando en lo que voy a hacer mañana, en lo que voy a hacer el mes que entra, lo que voy a hacer el año que entra, lo que voy a hacer los siguientes 5 años. Y también me he dado cuenta al paso del tiempo que eso no es precisamente lo que está mal. Lo que está mal es en qué momento estoy pensando eso. Si es un momento en el que por estar pensando en el futuro, te desconectas de algo del presente relevante. Y esa es una de las cosas en las que más he tratado de trabajar y lo sigo trabajando porque mi mente pues tiende mucho a ser futurista. Pero bueno, el Ikigai nos dice que para que lo vivas con éxito, vive mucho el momento, vive mucho el mindfulness, el aquí, el ahora, disfrutar cada cosa que estés haciendo. Si estás comiendo, disfrutar ese momento, si estás manejando, si estás caminando, conectar mucho con eso. Y el 10º y último, sigue tu Ikigai, puede sonar muy obvio, pero estábamos hablando que si ya tienes toda la información que vimos en el slide anterior, entonces pues, tu punto número 10 es muy básico, pero es un reto para ti, es síguelo. Ya lo mapeaste, ya lo empezaste a desmenuzar, ¿ok? Ahora ahí está listo a nivel racional. Ahora bájalo a tierra. Síguelo. Lo que tardes en llegar. Como te dije, puede ser que alguien lo encuentre a los 15 años, genial. Puede ser que te pase como a mí, que pasen de los 30, 35, casi llegues a los 40. No importa. Pero sí te puedo decir una cosa, que cuando lo encuentras, lo que sí tengo claro es que lo quiero seguir. Y lo quiero seguir teniendo cerca, con todos los esfuerzos que me implique, ¿no? Bien, pues, Cris, no sé si hay algo que se haya quedado por ahí en el tintero, ¿verdad? Pero ahí sería la información para todos. Espero que sea de mucha utilidad. Esta plática la he dado varias veces, como te decía, y siempre me vuelve a recordar, que me vuelve a conectar con lo que tengo que hacer y a veces me sigue sucediendo y tú sabes que nos sigue sucediendo de repente de que pues la misma rutina te gana otra vez y te vuelves a meter en la carrera de la rata, ¿verdad? En el hámster corriendo ahí y te empiezas a olvidar de ciertas cosas. Entonces es útil tenerlo en presente en tu vida. Pues siento que nosotros hemos dejado ahí la información y es solo eso, es información. Haz lo tuyo, bájalo a tierra, tu corazón y sé valiente para ir por aquello pues que tu corazón dicta, ¿no? El corazón siempre sabe qué es lo que uno hace y que lata más fuerte y que te den ganas de levantarte. Entonces se necesita valentía y también diría que se necesita un equipo de personas alrededor tuyo que realmente te amen, que realmente les importes para que todos en equipo podamos acompañarnos y yo, en este caso nosotros personal y familiar, pueda yo acompañar y comprender los procesos creativos de Paco y que Paco también pueda acompañar mis procesos creativos y mis pasiones y que también los dos podamos estarnos
como jalando la oreja de cuando se te está pasando porque estás demasiado en flow o él a mí, ¿no? Entonces, amorosamente, entonces también esto te lleva a una misión de vida global, ¿no? Incluso el Ikigai, a niveles muy profundos, te lleva a plantearte el lugar en donde estás, la gente con la que compartes, cuáles son las ideas limitantes que tienes que según tú te hacen creerte que para ti no es la misión de vida, o sea, que tú veniste a trabajar como burro y a ganar poquito y a no ser feliz, porque mucha gente dice eso. Es que a mí no me tocó la suerte. Tú, Cris, vives de eso porque tú naciste con estrella. No, o a lo mejor sí, pero no sabía y hasta ahorita lo sé. O sea, yo trabajo. Acuérdense que he resignificado mi palabra trabajo. No tengo miedo de decir trabajo porque hoy amo esto, pero también he necesitado disciplina, orden, estructura, estudiar, invertir, ¿no? Y estarnos jalando nosotros las orejas de, hey, se te está pasando la mano, hey, tú, ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante que yo siempre voy a decir, pero es mi verdad, la mía. Yo te la comparto. Metal. A veces cuando empiezas en un proceso muy creativo de es que quiero bajar un proyecto, quiero bajar esto, también hay que quitarte cosas que te estén constantemente distrayendo o les estás invirtiendo un tiempo al cual no hay nada de fértil ahí. Puede ser televisión, puede ser internet, puede ser el teléfono, puede estar constantemente en un grupo de amigos en los cuales llegas y te vas y regresas igual. O sea, siempre para volver a organizar y poner orden, hay que darle su justo valor a cada cosa. Y hay una señora que me encanta en Netflix, yo un poquito que veo series, pero de ella me gusta porque habla sobre el orden de las casas y dice que cada objeto que tengas en tu casa te haga feliz. Que si ese cuadro lo tienes, sea elegido por ti, que te haga feliz, que lo veas y te salga una sonrisa, que si tienes esa planta es porque te hace feliz y no tengas tanta cosa. Entonces, lo mismo es en la vida. Es, a lo mejor tenemos demasiado vida social, demasiadas cosas, pero nada de eso nos llena. Entonces, que tengamos cosas que nos hagan felices, personas que nos hagan felices, que seamos nutritivos para otros, que otros nos nutran y así vamos irradiándonos todos. Y la gente naturalmente va a decir, oye, ¿qué haces tú para ser feliz? Oye, ¿por qué siempre tú? ¿Cómo le hiciste tú para llegar a eso? Se llama inspiración y qué padre inspirarnos unos a otros. Entonces, este video se trató de inspiración. Te decimos desde la humildad más que hoy podemos vivir, Paco y yo, esto es lo que vivimos, esto es lo que te compartimos. Sí, fíjate que normalmente lo económico, cuando alguien está fluyendo en su Ikigai como tal, es muy raro que no esté presente lo económico. No te puedo decir que vas a ser millonario ni nada, pero estamos hablando que viene de la mano. Cuando el enfoque solo en tu vida lo tienes solo al económico, entonces pues efectivamente pues no, ¿verdad? No checa. Aquí estamos hablando que todo va caminando y si normalmente está así, el económico va por ahí. No es un tema de estrella como dices nada más. Yo sí creo particularmente siempre que es mucho depende. ¿Qué construyes tú para ti mismo y qué tan dispuesto estás también a invertir tiempo, ¿no? No utilizando la palabra sacrificio porque no me gusta usar ese tipo de palabras, sino qué tanto estás dispuesto a invertir en ti, en dedicarse tiempo y abrir esos espacios para seguir cultivándote, para seguir llenando de manera que te vayas acercando un poco más a tu Ikigai. Yo decía que yo me va a tardar algunos años en llegar a esto, pero soy testigo que también tú cómo te has venido preparando y cómo has venido trabajándolo y no es algo con lo que naciste ni a los 15, ni a los 20, ni a los 25, ¿verdad? Me consta que también se va afinando y hoy qué padre, ¿no? Que veo que tú experimentas perfectamente tu Ikigai ayudando a muchas personas y teniendo ese medio. Entonces, sí es un tema que se va dando poco a poco, pero que yo te diría que como buscamos, con lo que buscamos con esta conversación, es que esos tiempos se acorten, facilitarte un poco el camino para que tengas menos curvas y como se dice, ¿no? El camino más rápido para llegar de un punto a otro es la línea recta. Con eso cerramos. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Gracias por hacer que esta información gire y ruede por el mundo, solamente compartiéndolo con alguien
que conozcas. Gracias por ser parte de esta energía. Gracias por dejarme vivir, pues, mi Ikigai. Gracias a ti. Gracias, Frank, por esta invitación. Yo quería presentarles a nuestra hija, pero anda por allá, quién sabe dónde. Gracias, Cris, por la invitación y que sigas alcanzando más y más personas con esta medicina que tienes. El Muchas mejor de los gracias. deseos. Por lo que me une a ti, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y voy a dejar aquí abajo en la descripción del video los datos de Paco, qué es lo que él hace, aquí todos sus contactos por si algún día un curso, un coacheo personal, lo que sea, referente a lo que él hace, ahí va a estar. Y también dejaré como semilla de mi parte una meditación que se llama manifestación metafísica, que es para crear hay que ponerlo también en el mundo del éter, para que muchos ángeles, guías, maestros y seres de luz, de la manera más fácil te acompañen a que eso que tú dices que es imposible, llegue a ti de la manera más rápida y bonita posible. Pues gracias. Bye. Bye.